Buenas, mi gente. Hoy tenemos una nueva sesión, tenemos un vídeo nuevo e intentaremos hablar sobre la Unión Africana. Vale, vamos al tema. Pues la Unión Africana es una organización, una unión entre países africanos compuesto de 55 países. Se funda en 2001 en Addis Abeba, Etiopía. Pues veremos que uno de los objetivos fundamental o uno de los objetivos para hacer esa fundación, para fundar esa Unión Africana, está en, digamos, fomentar la unidad entre los países africanos, la solidaridad entre los países africanos y eliminar cualquier vestigio que hubiese podido producirse por, digamos, la influencia colonial del pasado de África. Pues ahí siempre ese fue el objetivo, digamos, dejar atrás todo lo que había sido la colonización de África y dar un paso hacia adelante, crecer unidos, con solidaridad entre unos y otros y hacer que los africanos cada vez más seamos, digamos, gente reconocida con nuestra cultura, con nuestras tradiciones en el mundo. Esa idea fue, pero muy buena. Partíamos de una muy buena idea de lo que queremos para el futuro. Pero desde el 2001 hasta el día de hoy no se ha podido ver grandes avances. No se ha podido ver grandes avances, ¿por qué? Porque mi país, Guinea Ecuatorial, forma parte de la Unión Africana, pero yo como guineano aún no he sabido notar, aún no sé realmente cuáles son las ventajas que tengo de formar parte de esa Unión Africana. Porque como veremos, como africano, aún me siento, digamos, muy alejado de mi casa cuando me encuentro en otro país africano, como en ese caso estoy en Senegal. Me siento muy lejos de mi casa, al igual que los que viajan a otras partes. Entonces, o los africanos que también viajan a mi país, se sienten muy en casa, se sienten muy extranjeros. Aún no ha habido esa cohesión social entre los países africanos muy importante. Aún tenemos el tema de la inmigración hacia Europa, un tema muy importante que los países africanos aún no han sabido abordar, no han sabido tratar, que pienso que se trataría mejor dentro de una Unión Africana fuerte. Está el tema temas sociales como el machismo social. Las mujeres siguen sufriendo aún demasiados abusos en África. Aún no hemos tenido una política común que combata esos abusos contra las mujeres. Tenemos en África situaciones insólitas como lo que es la delincuencia interconectada entre países, es decir, aún no tenemos esas varas, esos límites que detengan al delincuente y darle o entregarle al país de origen o al país en el que ha podido cometer el delito. Pues estas y muchas más desventajas son los que estamos sufriendo muchos africanos. Sabemos que nuestros países están en la Unión Africana, pero aún no sabemos detectar bien cuáles son nuestras ventajas de estar en esa Unión Africana. Pero lo que sí sabemos es de tener una Unión Africana fuerte, solidaria, unida realmente, como anhelamos en el pasado, tendríamos grandísimas ventajas en el mundo y precisamente, y concretamente, en África. Pues una de las ventajas que tenemos en África es el económico, la ventaja económica. Es decir, los países africanos unidos harían una economía muy fuerte, pero muy fuerte. El último PIB que se publicó sobre la Unión Africana, lo que suman todos los países que forman la Unión Africana, es de 1.627 millones de dólares. 1.600 millones de dólares aproximadamente. Concretamente 1.627 millones. Una cifra muy grande.
muy grande en el PIB de lo que es la Unión Africana. El PPA, que es la paridad del poder adquisitivo, hace una cantidad de 2.849, creo. Sí, 2.849 millones de dólares. O sea, la paridad del poder adquisitivo. Muy grande, superior. En puestos a nivel mundial, creo que el número 5 a nivel mundial. Y que la Unión Africana unida conquista territorios a nivel mundial, pero con países africanos separados, bueno, hay que ver cuántos países están dentro de lo que es lo que es las nuevas economías, es decir, las nuevas economías potentes en el mundo. Muy pocos países africanos. Podemos exceptuar el caso de Sudáfrica y poco más, nada más. Y pues aparte del PIB, que es muy importante en el factor económico, el PPA, que es muy importante en el factor económico, también África cuenta con una gran ventaja, que es la demográfica. Es decir, África cuenta con una población de 1.216 millones de personas. Eso es muy importante en cuanto a la economía. Es cierto que no precisamente tener mucha población te garantiza una mejor economía, pero cuando sabes utilizar o sabes manejar esa población, harías que la economía creciera muchísimo más. El ejemplo de eso es China. China fundamentalmente está creciendo gracias a su población. No se puede ignorar que su población haya tenido muchísima importancia en el crecimiento económico de China. Entonces, tener esa población de 1.216 millones de personas daría a África una grandísima ventaja a nivel económico. Entonces, África tiene unos objetivos de cara al futuro. De cara al futuro, la Unión Africana tiene grandes desafíos para el futuro. Y esos desafíos, están en conseguir ese libre comercio, conseguir esa unión aduanera, conseguir ese mercado común, conseguir ese banco central, conseguir esa moneda única o moneda compartida. Y eso nos recuerda a lo que es la Unión Europea, porque la Unión Europea es todo eso, o países que están dentro de esos acuerdos. Algunos no, otros sí, pero eso forma lo que es la Unión Europea. Entonces la Unión Africana aspira a ser como la Unión Europea. Y ahí partiremos. Es que la Unión Africana puede conseguir el mismo nivel que tiene hoy en día la Unión Europea. ¿Es que puede conseguirlo? Yo pienso que sí, puede conseguirlo, efectivamente. Pero tenemos unos inconvenientes muy, pero muy importantes. Veremos que en caso de la Unión Europea, uno de los pilares, uno de los factores más importantes para que crezca esa unión es que todos los países son igualitariamente democráticos. Cualquier país que quiera ser parte de esa unión, se le exige un mínimo de democracia, o sea, un mínimo de respeto de los derechos humanos, un mínimo de libertades de la ciudadanía. Entonces, África encontraría un problema en este caso, porque África es todo lo contrario a Europa. África es un continente con un nivel muy enorme en desigualdad democrática. O sea, la desigualdad democrática en África es enorme. El único país que aparece en el ranking mundial de las democracias plenas es Mauricio. Y como sabremos, Mauricio es un país, digamos, no insignificante, pero un país que no tiene, digamos, mucho poder de decisión o mucho poder de influencia en África, tanto económica como geoestratégicamente. Y de los que aparecen en las democracias no plenas, unas democracias imperfectas, en ese caso podemos ver a Sudáfrica, uno de los pilares también económicos en África. Podemos encontrar
a Senegal, podemos encontrar a Nigeria, pues partiríamos en que esos países, al tener, digamos, democracias imperfectas, pero al fin y al cabo democracias, deberían comenzar esa unión, fijando como base la democracia para venir a formar parte de esa unión. Yo creo que tanto Sudáfrica como Nigeria, Senegal, otros países más, podrían realmente hacer esto. Podrían realmente conseguir que los países africanos formen una alianza, una unión de verdad. Y ya hemos dicho que exigiendo ese mínimo de democracia, porque estamos viendo que este es el gran problema que tienen los países africanos al no gozar de democracias plenas, ni siquiera democracias imperfectas. Muchos países africanos son directamente dictaduras. Y el otro factor sería, para no alcanzar esa unión que todos anhelamos, es, como no podía ser de otra manera, la influencia francesa en territorios africanos. Y ahí también choca un poco con ese deseo de la Unión Africana en utilizar una moneda común, porque sabemos que muchos territorios africanos, sobre todo África Central y lo que es África del Oeste, utilizan el franco CFA, la moneda francesa. Y a lo largo del tiempo se ha venido diciendo que Francia protege a muchos presidentes africanos, o es directamente Francia quien elige a los presidentes africanos para que estos a su vez defiendan sus intereses en África. Eso se dice, yo creo que es así, realmente es así. ¿Por qué? Porque todo parte de la influencia económica que tiene Francia en África. Es decir, las grandes compañías petrolíferas francesas están operando aquí, en África. África utiliza a su vez el dinero de Francia, la moneda de Francia. Ya sabemos que la utilización de esa moneda conlleva unos impuestos que hay que pagar a Francia. Y esos impuestos son los que no está dispuesto a perder Francia. Y en un momento u otro ha creado cierta polémica cuando un presidente africano ha querido hablar sobre una posible salida del franco CFA. Siempre han venido ataques desde Francia. Es decir, incluso muchos africanos tienen claro que muchos dictadores en África siguen en sus puestos porque velan por esos intereses de Francia y en ninguna manera pensarían dejar el franco CFA o que las empresas o compañías francesas dejaran de operar de manera permanente en sus territorios, o sea, en sus países. Y eso ya crea un problema para conseguir una unión africana fuerte, porque veríamos que no podemos conseguir una moneda común. Ciertos países africanos estarían, digamos, opuestos a esa medida. Lo que es el mercado común también sería muy difícil conseguir ese mercado común porque, como he dicho, Francia tiene un grandísimo mercado, sobre todo en el sector petrolífero en África, que no está dispuesto a compartirlo con otro o dispuesto a disminuir el tipo de ganancia. Es decir, gana demasiado invirtiendo en África, teniendo casi él solo los beneficios petrolíferos en África. Yo creo que sería muy difícil avanzar hacia esa unión aduanera, ese mercado común, y muy difícil avanzar hacia esa moneda común. Entonces hemos visto otra desventaja. Una de las otras desventajas está en la falta de cohesión social entre los habitantes del continente africano. Y yo personalmente puedo decir que estando en Senegal, aquí, me siento muy extranjero. No me siento, digamos, como en casa. Siento que soy un extranjero, y eso lo digo por el trato que me dan aquí los senegaleses. Es decir, y viceversa, no pretendo señalar que en mi país todos somos muy acogedores y tal, nada. Y viceversa, yo creo que muchos senegaleses también me han dicho que estando en Guinea Ecuatorial,
han sufrido, digamos, cierta discriminación y que tampoco se sienten allá como si estuviesen en su territorio, en su casa. Entonces, con esa falta de cohesión social que tenemos, ciertos africanos piensan que, bueno, eso de la Unión Africana no sirve para nada, que no quiero unirme al país que tengo al lado porque son así, no nos quieren y tal. Entonces, hay que trabajar mucho, pero mucho, en la cohesión, en la cercanía entre los pueblos africanos, y pues eso ayudaría demasiado a que esa Unión Africana que todos anhelamos llegue fuerte y tal como lo necesitamos. Pues, como había señalado, hay muchos temas a nivel social en África que hay que combatir en unión, y pues para eso necesitamos una Unión Africana fuerte, una Unión Africana muy fuerte, que sea capaz de afrontar esos desafíos y que sea de verdad una verdadera unión. He dejado ahí señalado los inconvenientes o digamos las adversidades para poder alcanzar esa Unión Africana que queremos. Habría que trabajar y pensar cómo deshacernos de esas adversidades y caminar juntos hacia esa Unión Africana, porque si no lo hacemos tal cual, estaremos anhelando aún más y más y más a esa Unión Africana que todos deseamos. Ok, dicho esto, muchas gracias y un abrazo a todos. Pues cuidaros siempre con mascarilla, con gel y todo lo demás que haga falta para combatir ese virus. Un abrazo.